falso profeta. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Apocalipsis 13, del 11 al 18. La escena mundial en los últimos días, antes de que nuestro Señor Jesucristo venga para reinar, será dominada por una Trinidad infernal. Las Sagradas Escrituras revelan la labor de una Trinidad infernal actuando en imitación de la Santísima Trinidad. Satanás imita la labor de Dios Padre. La bestia imita la labor del Hijo, sometiendo al mundo. El falso profeta imita la labor del Espíritu Santo al engrandecer al falso rey que reinará en este trono mundial. En un estudio previo de la bestia de Apocalipsis 13, estudiamos al gran gobernante mundial de la cabeza de los Estados Federados de Europa, que asumirá el poder mundial en el aspecto político. Como hemos visto, fue anticipado por Daniel, el profeta, como el pequeño cuerno, el rey de rostro fiero, el rey obstinado, el cual obtendrá autoridad sobre la tierra de Palestina. Nuestro Señor, en Mateo 24, lo describe como la abominación desoladora. El apóstol Pablo lo describe como el inicuo o el hombre de pecado, que se somete al poder y autoridad de Satanás y que recibe de Satanás un gran reino mundial. El apóstol Juan, en Apocalipsis 13, lo describe como el gran blasfemo que tiene su autoridad de Satanás, que hace la guerra a los santos y los vence, y que tiene poder sobre todos los moradores de la tierra. Las condiciones del mundo serán tan penosas que las naciones estarán dispuestas a perder su autonomía
si alguien les promete la paz. Un primer ministro belga, PH en Spock, hizo una declaración de significado muy especial. Spock dijo en el periódico La Seur: la verdad es que el sistema de comités internacionales ha fracasado. Lo que necesitamos es una persona de primera categoría, de gran autoridad, de amplia influencia, de gran energía, que venga y que venga pronto. Da igual que sea civil o militar, religioso o no religioso, y no importa su nacionalidad. Lo que importa es que termine con todo el protocolo, que haga desaparecer todos los comités, que despierte al pueblo y que induzca a los gobiernos a la acción. Que venga pronto. El hombre que necesitamos y que estamos esperando se hará cargo de la defensa de Occidente. Una vez más digo, no es demasiado tarde, pero ya va siendo hora. He aquí otra voz que se une a la plegaria de que las naciones se unan para designar al que la palabra de Dios dijo que vendría, el que liberará a las naciones del mundo de su temor contra el comunismo, el que unirá al mundo entero bajo su autoridad. De lo que no se dan cuenta es que cuando éste llegue, no se limitará a unir las naciones bajo su autoridad, sino que instaurará un régimen dictatorial y autoritario como el mundo no lo ha visto jamás. No tenemos la intención de tratar de nuevo de esta primera bestia o gobernante político. Queremos tratar del miembro de este gran triunvirato del diablo, al cual las Sagradas Escrituras la llaman la segunda bestia, o la bestia que salió de la tierra, o el falso profeta. Apocalipsis 13 y Apocalipsis 19. Consideremos juntos lo que dice en Apocalipsis 13:11. Inmediatamente después de que Juan viera la primera bestia que salió del mar, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. Como ya hemos indicado, cuando en las Sagradas Escrituras se menciona el mar, se trata de una referencia clara y simbólica a las naciones gentiles. Así pues, la primera bestia de Apocalipsis 13 es el gobernante político gentil. Cuando en las Sagradas Escrituras hallamos una referencia a la tierra, se trata de la tierra de Palestina, porción de tierra que fue dado por Dios a su pueblo escogido, los israelitas. Juan revela que conjuntamente con la primera bestia gentil surgirá este segundo individuo que saldrá de la tierra de Palestina. Este individuo no será gentil como su predecesor, sino más bien uno de los descendientes físicos de Abraham, un judío a juzgar por la carne, el cual es prominente en la esfera religiosa. Este individuo que sale de la tierra tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Obsérvese que Juan menciona que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Cuando Juan el Bautista identificó al Señor al comienzo de su ministerio, señaló al Señor y dijo:
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios, desde el momento de la caída del hombre, instituyó el principio de que los hombres únicamente podían acercarse a Dios mediante sacrificios de sangre. Y Dios había señalado el cordero como el animal peculiar para el sacrificio. Por eso, cuando el Señor Jesucristo tuvo que ser sacrificado por los pecados del mundo, fue presentado como el Cordero de Dios que borraría los pecados de este mundo. Cuando Satanás presenta su gran obra maestra de decepción religiosa, hará que el impostor se presente, al igual que nuestro Señor Jesucristo, como un cordero. Satanás no puede señalar a este cordero y decir: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Su cordero es un impostor que está moldando su mensaje al padre de las mentiras, al mismo Satanás. No viene para traer a los hombres una revelación de Dios, ni para traerles salvación. Viene para cegar y engañar y manipular a los hombres, a fin de que la luz del glorioso evangelio no brille sobre ellos y puedan ser salvos. Este es el cordero que viene como resultado de una mentira, según leemos en 2 de Tesalonicenses 2, del 8 al 11. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Si regresamos al libro de Génesis, donde Satanás introduce el pecado en esta esfera terrestre, hallaremos que lo hizo promulgando una mentira, una deliberada e intencionada decepción, una negación de la verdad de Dios. Es por esta razón que Jesucristo llama a Satanás mentiroso y padre de las mentiras. La primera mentira que se perpetró en la faz de la tierra fue la mentira de Satanás cuando le dijo a Eva: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El propósito de Satanás ha sido continuar engañando a los hombres, haciéndolos creer que pueden obtener su propia salvación, convenciéndoles de que su propia rectitud puede convertirles en aceptables ante Dios. Y cuando regresamos a Apocalipsis 13, hallamos que el que viene como el falso profeta o la segunda bestia viene como un gran líder religioso. Viene para ofrecer un bálsamo para los corazones de quienes están agobiados y acongojados por las tribulaciones que están experimentando. Es un gran líder religioso, aunque habla como dragón, ya que todo lo que sale de sus labios no se ajustan a la verdad de Dios, ni se ajusta a quien es el camino, la verdad y la vida, pero se ajusta al engañador y a la falsedad de aquel que le da su poder y su autoridad, el mismo Satanás. La autoridad o poder que respalda a estas dos bestias se revela en el versículo 12, ya que ambos son llevados por Satanás a su posición en los asuntos del mundo.
leemos, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Algunos han creído, al leer este pasaje, que esta segunda bestia, el líder religioso, eliminará a la primera bestia, con lo cual habrá solamente una bestia con autoridad durante la última parte de la tribulación. Sin embargo, según Apocalipsis 19, en el momento en que el Señor regrese a la tierra para juzgar y reinar, Él juzgará a la primera bestia y al falso profeta. Ello demuestra que estas dos bestias son coexistentes y que reinarán al mismo tiempo. Estas dos bestias están tan unidas en sus objetivos, métodos y autoridad que parecen una sola. ¿Qué quiere decir Juan? Y ejerció el poder de la primera bestia en presencia de ella. En el versículo 2 del capítulo 13 leemos: y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón que aquí se refiere no es otro que la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañó al mundo entero, identificada para con nosotros en Apocalipsis capítulo 12 versículo 9. Hallamos pues que este gobernante político obtiene autoridad del dragón para gobernar, es decir, de Satanás, y es traído al escenario de este mundo por Satanás, quien presenta su obra maestra del engaño. Es como si Satanás dijese al mundo: ¿habéis esperado un rey? Yo os traeré un rey que reinará sobre el mundo y someterá a él todas las cosas. ¿Y habéis estado esperando un gran líder religioso? Yo os traeré un líder religioso que dará al mundo una religión única. Y así hallamos que Satanás está tratando de imitar los mismos propósitos y programas de Dios. En Apocalipsis 13:12 se describe la labor de esta gran autoridad religiosa. Hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Este falso profeta no intenta promoverse a sí mismo. Este falso profeta no llega nunca a ser objeto de culto. Hace la labor de un profeta que aparta la atención de sí mismo para dirigirla hacia aquel que dice que tiene el derecho de ser adorado. Les está conduciendo hacia el gran gobernante mundial, un gran gobernante mundial político que se sienta en el trono de Satanás, que ha sometido a la tierra a su autoridad. Esto no quiere decir que los creyentes que hayan sido llevados a Jesucristo mediante la predicación del Evangelio vayan a adorar ahora a esta bestia, pero hace que los habitantes de la tierra, o todos aquellos que tienen su ciudadanía en la tierra, adoren a la bestia. El versículo 13 nos indica cómo convence a los hombres a adorar a este gran gobernante político. Hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. En el primer capítulo de Segunda de Reyes hallamos una referencia muy interesante a este punto. Hallamos que la autenticidad de la posición de Elías fue certificada ante Israel por las señales y milagros que hizo. En Segunda de Reyes 1:10 leemos:
Elías respondió y dijo al capitán de los 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Y si os tomáis el tiempo de leer más adelante en el capítulo, hallaréis que esto sucedió una y otra vez. ¿Cuál fue el método por el cual fue autentificado Elías a la nación de Israel? Por el fuego que descendió del cielo. Consideremos ahora los dos últimos versículos del Antiguo Testamento. En Malaquías 4, versículos 5 y 6, leemos: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Yahvé, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así pues, la última palabra hablada de Dios antes de los 400 años de silencio fue la promesa de que Elías vendría antes de la llamada del Señor. Cuando estudiamos Apocalipsis 13:13, hallamos que el falso profeta está pidiendo que el fuego descienda del cielo. ¿Por qué? Porque el diablo conoce las sagradas escrituras y los representantes del diablo conocen las profecías de la palabra de Dios y saben que Dios autentificó al profeta de Dios y al mensajero de Dios enviando fuego desde el cielo. Y Satanás está imitando los milagros de Elías mediante el falso profeta para convencer a Israel de que este es Elías y que el hombre al cual Elías señala, el hombre de pecado, el rey obstinado, no es otro que el Mesías que tiene derecho a ser adorado. ¡Cuánta sabiduría en el engaño satánico! Observemos con profunda atención que Satanás es un estudiante y manipulador de las profecías, muy astuto. Cuando la segunda bestia elabora estos milagros, hay un mensaje en ellos. Observemos que el Señor Jesucristo nunca hizo un milagro únicamente para ser espectacular. Cada milagro que hizo contenía una lección y un mensaje para ser asimilados. El milagro era un incidente del mensaje, y así hallamos que estos milagros satánicos espectaculares son incidentes del mensaje que el falso profeta desea dejar. ¿Cuál es este mensaje? Lo hallamos claramente registrado en el versículo 14. Mandar a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Satanás hará que el falso profeta instale en Jerusalén una gran imagen, haciéndose de Jerusalén el centro de religión mundial. Una vez más, vemos la satánica imitación del programa de Dios. Cuando el Señor Jesucristo reine sobre la tierra, Jerusalén será su ciudad capital, el centro del sistema religioso mundial que reconoce al Hijo de Dios como libertador, como salvador y como rey. Satanás instalará su propio sistema religioso en Jerusalén antes de que Jesucristo venga de nuevo a la tierra para reinar. En Mateo 24:15, el Señor se refería a esta misma escena cuando dijo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo
la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y en el versículo 24 continúa diciendo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y engañarán y harán grandes signos y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Nuestro Señor en Mateo 24, 15 y 16 describe exactamente lo que Juan menciona en Apocalipsis 13, 14, la instalación de esta imagen. Esto nos permite identificar el periodo de tiempo en que el falso profeta aparecerá en el escenario mundial. Como hemos visto en un video anterior, de la cabeza de los Estados Federados de Europa o la Comunidad Económica Europea, que describí ampliamente, hará su aparición al principio de la gran tribulación, es decir, 7 años de que el Señor Jesucristo venga a la tierra para reinar, que también lo he descrito en un video claramente. La gran tribulación, su verdadero carácter no será revelado durante 3 años y medio, y no es hasta la mitad de la gran tribulación que Satanás hará que este falso profeta instale esta gran imagen en Jerusalén y proclame que el mundo debe adorar esta imagen. Al adorar esta imagen, están adorando a la cabeza de los Estados Federados de Europa. En los versículos 14 y 15 hay más amplia descripción del ministerio del falso profeta, diciendo a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la bestia, a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. No se puede explicar cómo se hace que esta imagen hable, pero sí se sabe que en esto hay algo terrorífico, que cuando el mundo ve que empieza a dar órdenes a esta imagen muerta y sin vida, se inclinan ante ella como si hubiese sido enviada por el Altísimo, y como si aquel gobernante mundial fuese el Mesías enviado por Dios, y aquel falso profeta su más alto pastor. No solamente tiene poder para dar su vida a la bestia, sino que aquel falso profeta tiene el poder del castigo capital, el poder de la vida y de la muerte sobre todo individuo de los Estados Federados de Europa, que es el reino de la bestia. Al final del versículo 15 leemos que tenía el poder de que hiciese matar a todo aquel que no le adorase. Si retrocedemos al versículo 7 de este mismo capítulo, leemos: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. No se nos dice allí qué método usó para vencer a los santos, pero sí nos dice que la bestia, contra los que no aceptaron a Jesucristo como Salvador, se arrepintieron y abandonaron sus pecados. Así instauró aquel gran sistema religioso, con él mismo como Dios, y aquel judío apóstata como falso profeta, y trata de someter a todos los individuos del mundo para que acepten una señal de sujeción a su autoridad. Juan nos dice en los versículos 16 y 17: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre.
Y sin esta marca de identificación, que es una marca de sumisión a la autoridad de este gobernante y un reconocimiento de la deidad de este gobernante, nadie podrá comprar o vender. Y cuando un individuo rehusaba someterse a la autoridad de este sistema, o bien le dejaban morir lentamente de hambre, o lo mataban los representantes del gobierno, que trataban como traidor a todos los que rehusaban aceptar la marca identificadora. En un sistema mundial tan intrínsecamente planeado y tan diabólicamente manipulado, que puede controlar cualquier artículo comercial que sea ofrecido para venta y que determina quién puede comprar o qué puede comprar y dónde y cómo puede comprar, no es ningún asombro. Esta es la razón por la que Apocalipsis 7, Juan ve multitudes de todos los pueblos y lenguas y tribus y naciones que habían lavado sus ropas y las habían emblanquecido en la sangre del Cordero, que había sido martirizado por su fe. ¿Por qué? Porque no se someterían a la autoridad de este sistema debido a su fe personal de Jesucristo, y a consecuencia de ello morirían por su fe. Ya que si habéis leído el capítulo 13, habéis quedado confusos por lo que se dice en el versículo 18. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. También he descrito en otro video clara y puntualmente el origen, desarrollo, evolución del número de la bestia, el 666. Así, en el día de la manifestación del hombre de pecado, los creyentes en Jesucristo tendrán una señal muy clara que les indicará que el que ha llegado al poder mundial es la obra maestra de Satanás. Dios no creyó que valiera la pena decirnos el significado de esto, porque no nos concernía. Antes de que este individuo se manifieste en el escenario mundial, los verdaderos y genuinos creyentes, no la iglesia apóstata moderna, tanto católica como protestante, evangélica o cristiana, ellos no serán llevados a su presencia, y tampoco se unirán a un canto de gloria, honor y dominio y majestad, aquel que está sentado sobre el trono. Aquel será un régimen mundial que sobrepasa la descripción y desafía la imaginación. Un régimen que ha de alcanzar hasta los mismísimos confines de la tierra, y que ha sometido a todos los reinos y naciones bajo la autoridad de un gobernante mundial. Las religiones del mundo serán amalgamadas y unidas en una sola gran religión mundial bajo el liderazgo del falso profeta, como usted lo puede ver en estas claras imágenes que hablan por sí mismas. Será un sistema tan dictatorial que ni aún puede ser comparado con la más cruel dictadura que jamás haya existido en la historia del mundo, ya sea por ejemplo la de Lenin, la de Stalin o la de Hitler. Así podemos preguntarnos, ¿por qué Dios permitirá que un sistema tal se imponga en este mundo? Para hallar la respuesta a esta pregunta, volvamos al libro de Zacarías, empezando en el capítulo 11, el versículo 16. Zacarías está profetizando sobre el falso profeta del que hemos estado estudiando, y escribe: porque aquí
Yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará a las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará a la perdiquebrada, ni llevará a la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Cuando leemos la descripción de este falso pastor, se hace obvio que este falso pastor u ovejero no se ocupa del rebaño que ha sido puesto bajo su responsabilidad. En el versículo 17 se pronuncia un juicio sobre este pastor. ¡Ay del pastor inútil que abandona el ganado! Hiera la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. El brazo es un signo de fortaleza, el ojo de sabiduría. Dios dice que el poder y la sabiduría del falso profeta van a desaparecer. Pero antes de que veamos su castigo, leamos de nuevo el capítulo 11 para que puedan ver cómo el profeta Zacarías contesta la pregunta del por qué Dios va a juzgar la tierra de tan penosa manera, trayendo este cruel dictador mundial con su falso profeta al escenario del mundo. Leemos en los versículos 12 y 13 que el profeta rechazado permanece de pie ante Israel, a quien ha presentado sus proféticos mensajes, y el profeta dice: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Yahvé: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Yahvé, al tesoro. ¿Qué significa todo esto? El profeta Zacarías había sido enviado por Dios con un mensaje de justicia y una exhortación a Israel. Israel había escuchado la profecía de Zacarías y les había vuelto las espaldas. Por ello, Dios pidió al pueblo que evaluara su ministerio hacia ellos como profeta de Dios y que le dieran lo que pensaban que valía su ministerio. Conferenciaron juntos y dijeron: ¿qué le daremos a este para demostrarle nuestros desprecios a él y su ministerio? Y acordaron en la ley de Moisés: si un hombre tenía un esclavo que había sido corneado por un buey, debían pagarle al dueño 30 piezas de plata por su esclavo corneado. Decidieron demostrar a Zacarías lo que pensaban de él. Empezaron a contar las monedas en su mano: 10, 20, 28, 29 y 30. Le valoraron al mismo precio que a un esclavo inútil. Años más tarde, el Señor Jesucristo llegó a la nación de Israel y ofreció cumplir todo lo que Dios había prometido a Abraham y a David: la promesa de un rey, la promesa de un nuevo corazón y la redención mediante el derramamiento de su propia sangre. La nación de Israel rechazó al Señor Jesucristo y dijo al gobernador romano: fuera con él, no tenemos más rey que César. Le acusaron del delito de traición. Cuando Judas prometió traicionar, recibió el pago por su traición a nuestro Señor. Y empezaron a contar: 10, 20, 28, 29, 30 piezas de plata. O sea, que la nación de Israel dijo que para ellos Cristo no tenía más valor que un esclavo corneado. Ese es la gran simbolismo
Dios dijo que por haber rechazado a su Hijo, los llevaría a su juicio y los entregaría en manos de un falso pastor. Por eso, en el video que describí, la gran tribulación, los primeros 7 u 8 minutos del mismo empiezan con la gran pasión de Cristo. Dios derramará su enojo, su ira, su venganza, su castigo, su cólera, porque habiendo rechazado la sangre del Cordero, no la estimaron en un gran precio para ser salvos. Por eso Dios derramará en ese periodo de 7 años su ira y su enojo por no haber creído en aquel en quien pagó gran redención por rescate a la humanidad. Así, en Apocalipsis 19:20 leemos: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y fueron separados de Dios para siempre, la bestia, el falso profeta y todos los que siguieron sus pasos. Así, en Apocalipsis 13, del 11 al 18, haremos una gran recapitulación de todo lo narrado para que veamos su importancia. En Apocalipsis 13, 18, se nos presenta un falso profeta que ya hemos descrito. Después vi otra bestia que subía de la tierra. El capítulo 13 habla de dos bestias. La primera salió del mar y es el anticristo. La segunda procede de la tierra, que podemos imaginar se refiere a Palestina. La segunda bestia es el falso profeta del futuro, como ya lo he comentado. Por lo tanto, en este capítulo encontramos a dos bestias. La primera es llamada el anticristo. Será jefe espiritual de este mundo, el sistema político impío. La segunda bestia será el jefe del sistema religioso imperial. Ambas bestias han sido preanunciadas por Jesús cuando declaró en Mateo 24:24 que se levantarán falsos cristos y falsos profetas. El pasaje de Apocalipsis 13 nos da un bosquejo biográfico de ambos, y en los versículos 11 al 18 aprendemos cómo este falso profeta será el final. El falso profeta aparece como un cordero. Es sumamente interesante que Jesús también es presentado así en la Biblia. De hecho, en Apocalipsis el título de Cordero es dado 28 veces a Jesucristo. Como Él vino para morir y derramar su sangre, se le conoce como el Cordero del Sacrificio. Este cuadro de Jesús se nos da ya en el Génesis, cuando Abraham viajó hasta el monte de Moriah para ofrecer a su hijo en sacrificio a Dios. Un cordero apareció como sustituto en lugar del hijo de Abraham. Cuando el pueblo de Israel se preparaba para huir apresuradamente de la tierra de cautiverio, fueron protegidos de la muerte por los corderos pascuales. En Isaías 53 se habla del futuro Mesías como de un cordero que lleva al matadero. Juan el Bautista predicó diciendo:
Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero preordenado que vino para dar su vida para nuestra salvación. El falso profeta que Juan vio tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Aparece disfrazado como un falso cordero para engañar a la gente. Es un lobo vestido de oveja para ocultar su verdadera identidad. El falso profeta es un farsante, un impostor, un engañador, un falso vicario de Cristo. Camina a la sombra del anticristo y mantendrá camuflada su verdadera naturaleza el mayor tiempo posible. Desde hace 2000 años ha venido caminando este falso profeta a las sombras, pensando cada paso sabiamente hacia su verdadera manifestación. Podemos ver este falso profeta en cada uno de la historia de los papas que han gobernado el Vaticano. Cada uno de ellos asume perfectamente el prototipo del falso profeta o de la bestia. Basta echar una ojeada a la historia sagrada para ver cómo esto se cumple literalmente. Y así nos encontramos que estos falsos profetas, todos ellos, han hablado como dragones. Pero ninguno de nosotros jamás ha visto un dragón, excepto en pintura o en la imaginación. Nunca hemos tenido una grabación con las palabras de un dragón. Y no obstante, Apocalipsis 13:11 dice que el falso profeta habla como un dragón. De acuerdo a Apocalipsis 12:13, sabemos que el diablo es llamado el gran dragón escarlata. El dragón es el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Por lo tanto, el falso profeta ha de seducir y ganarse al mundo por medio de su oratoria satánica o dragoniana. Él habla como el diablo. Usará palabras engañosas que serán las del gran engañador. La muy antigua historia nos resulta familiar. El diablo llegó al jardín del Edén diciendo a Adán y Eva que sería ventajoso para ellos que desobedecieran. Esto ya lo hemos explicado. El falso profeta usará un lenguaje distorsionado. Sabe cómo presentar las escrituras fuera de su contexto, ya que las puede manipular para citarla para sus propios fines. Usará la Biblia para ganar discípulos para sus caminos y aún para su gran iglesia, la ramera del Apocalipsis. Satanás usa los pasajes bíblicos que distorsiona y retuerce para sus propios fines. El falso profeta hace su obra bajo la autoridad del anticristo. Apocalipsis 13:12 afirma: ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Entendamos bien que esta verdad nos indica que el anticristo obtiene autoridad del diablo y que el falso profeta ha tomado prestada su autoridad del anticristo, que es la primera bestia. Cuando leemos el pasaje 5 o 6 veces, este mensaje se hace claro. Por tanto, este mando transferido es usado por estas dos bestias durante 3 años y medio. Ambas tienen autoridad que les ha sido prestada y es por un tiempo limitado. El falso profeta la usará de manera que tenga largo alcance. En primer lugar, el falso profeta hará que los moradores de la tierra adoren al anticristo y va a ser obligatorio tal culto. Es un hecho bien claro que hoy el mundo no adora a Dios ni a Jesucristo, mucho menos la iglesia romana apostólica jamás ha adorado a Cristo.
ha adorado a sus demonios, a sus imágenes, a sus cultos tergiversados, a sus homilías, a sus bulas papales, a sus más de 600 santos canonizados que tienen. Pero igual la iglesia protestante moderna no adora a Cristo. Adora a sus conciertos modernos, a sus payasos cristianos, a sus ídolos que han fabricado. Adora todo menos a Jesús. Así tratamos de llegar con el evangelio a la gente. Llegamos a ellos y sin embargo no se quieren convertir. Así vendrá un gobierno único para todo el mundo que se asemeja al antiguo imperio romano. El anticristo será adorado como lo fueron los grandes césares de la Roma imperial. En segundo lugar, el falso profeta usará su autoridad para hacer grandes señales y prodigios y milagros. Estas obras poderosas serán usadas para persuadir a la gente que adoren al anticristo. Habrá tal estallido de milagros sobrenaturales por parte del falso profeta que los moradores de la tierra se apresurarán a someterse ante el anticristo, que será exaltado por el profeta engañador. Hablando de la iglesia evangélica cristiana moderna, simplemente vemos cómo multitudes y multitudes y multitudes acuden a los falsos conciertos cristianos, dados en la manipulación total de una diversión barata y mundana. Así tenemos a los ídolos cristianos modernos del canto musical, y vemos cómo este payaso de Marcos Witt en sus conciertos arrastra y arrastra y arrastra multitudes. Y no se diga los videos y conciertos falsos de este Jesús Adrián Romero, cuyos videos son vistos en la red por millones. Millones literalmente ven sus videos. Y tanto el uno como el otro, tanto el Marcos Witt como el Adrián Romero, conducen a ambos a la gran ramera apocalíptica, conducen a multitudes al ecumenismo. Esto lo voy a probar en otros videos. Simplemente lo señalo como un primer origen a lo que están llevando los conciertos cristianos a la ramera del apocalipsis. Si esto hacen dos falsos ministerios musicales, dos falsos cantantes disfrazados de cristianos, ¿qué no hará el anticristo? ¿Qué no hará la primera y la segunda bestia, llevando multitudes de multitudes de multitudes de multitudes a un infierno eterno? Así nos damos cuenta que el falso profeta explotará las ansias y pasiones de tener experiencias religiosas subjetivas, experiencias que se oponen a la verdadera fe y a la verdadera Biblia. El falso profeta dirigirá a la gente a hacer una imagen del anticristo. El mundo no solo adorará a la primera bestia, sino que también hará una imagen de ella. Así, algunos durarán, pero el diablo habrá de autorizar que el anticristo sea vuelto a la vida en forma tal que la apariencia sea de un verdadero Mesías. El falso profeta dará espíritu o vida a la imagen, pues tendrá autoridad para dar aliento a la misma. Las imágenes no tienen vida, salvo en esta ocasión. La gran confusión parece extenderse a algunas de las obras de la creación de Dios. Las imágenes no hablan ni respiran. Por eso es considerada una verdadera idolatría baja y ruin el pretender adorar o venerar cualquier tipo de imágenes. Y si alguien es especialista y tiene el monopolio de las imágenes, es la Iglesia Católica Romana. La gente
adorará a este ídolo vivificado, así como al mismo anticristo. Lo que sucederá en la esfera mundial, probablemente los mejores espectáculos de televisión e internet sean dadas a través de la manifestación del anticristo y del falso profeta. Así encontramos que muchos resistirán a adorar la imagen del anticristo y se negarán a adorarle. Dios no protegerá a muchos de la muerte cuando no se inclinen ante aquella imagen del futuro. El falso profeta hará que los fieles a Dios sean muertos cuando proclamen a Cristo como Señor y rechacen la adoración de la imagen de la primera bestia. Y aquí tendré que hacer una gran aclaración que he venido enseñando desde hace más de 20 años. Mentira es que en los últimos tiempos vendrá un gran avivamiento, de tal forma que millones de millones sean vueltos a Dios. La Biblia dice exactamente lo contrario. La Biblia dice que en los últimos tiempos vendrá una gran e infinita apostasía como nunca se ha visto en la historia del cristianismo moderno. Y hablo del cristianismo, no del catolicismo, que no es lo mismo. Católico no es sinónimo de cristiano. Habría que dejarlo de una vez por claro al 100%. De tal forma que el pretendido avivamiento que ellos pretenden declarar no es más que el increíble movimiento ecuménico que están llevando a las multitudes a los pies de la Iglesia Católica Romana. No es más que el ecumenismo que ahora está poblando toda la tierra, como he demostrado en estas imágenes. Así que lo que los falsos pastores, ministros y líderes religiosos llaman como gran avivamiento no es más que el gran avivamiento del ecumenismo, donde de por sí muchos han sido engañados. No deja de sorprenderme el hecho que cuando se habla clara y directamente en contra de estos falsos apóstoles o profetas o ministerios, infinidad de cristianos, según ellos, salen a defender a estos apóstatas y los defienden a capa y espada como sus verdaderos ídolos. He dicho 1000 veces y lo seguiré diciendo que estos cristianos que defienden a estos apóstatas, a estos camaleones eclesiásticos, a estos leones ritualistas, así defendieran la Biblia, así defendieran las Escrituras, así fueran verdaderos leones al defender la palabra de Dios. Pero como tienen una conciencia cautiva y no entienden nada, son prestos a defender a estos impostores. Lo más sorprendente al explicar estas doctrinas es cómo la Biblia va puntualizando paso por paso lo que está aconteciendo. Y es sorprendente ver cómo se cumple literalmente cada palabra de la Escritura en la historia de la humanidad. Eso debería de decirnos mucho. Así, el falso profeta pondrá la marca de la bestia en la mano derecha o la frente de los moradores de la tierra durante la gran tribulación. Así, veremos cómo la marca será universal. Se declara que la gente notable y la común la tendrá, así como los ricos y los pobres, los esclavos y los libres. Todos los pueblos y todas las naciones sabrán de la marca de la bestia. La marca no estará oculta. Algunas personas quieren esconder su fe en Cristo, pero no podrán esconder
la marca de la bestia. La marca de la bestia será imprescindible, ya que sin ellas no se podrá comprar ni vender. Esta marca será única. Es el número de la bestia, 666. Así, la marca de la bestia demuestra que todo lo que se oponga a Cristo caerá en la tierra. El anticristo llevará a sus seguidores a una total y desesperanza y muerte total. Así vemos, como lo he narrado, los falsos predicadores de hoy hacen a un lado a la Biblia y ponen sus emociones. Son ciegos al mal individual y niegan la redención por la sangre de Cristo y niegan las escrituras y se inventan ministerios realmente no sé ni de dónde. En otras palabras, están contra Dios, están contra la Biblia, están contra el propio Espíritu Santo, están contra la propia santidad y son instrumentos del falso profeta y del anticristo. Están queriendo instaurar su reinado. Debemos hablar claramente. Estos movimientos ocultistas, estos nuevos movimientos ecuménicos, estos nuevos movimientos cristianos, evangélicos o protestantes, como quieran ser llamados, son demoníacos, son engañosos, son místicos, son psíquicos, son orientales, son instrumentos del mismo diablo, son ajenos a la verdad. Es lo que he venido también describiendo como la teología del reemplazo. Se ha estado reemplazando la verdadera doctrina de Dios por todo lo narrado anteriormente. Así, el maligno está otra vez atacando con todas sus fuerzas. Aquí, el que tiene sabiduría, cuente, pues el número de la bestia es 666. Aquí, el que tenga sabiduría, entienda lo que está sucediendo en la iglesia cristiana, evangélica o protestante, en el reino de los cultos.